Después de que olvidé el postre en Navidad, mi madre gritó, «Eres una inútil, ni siquiera puedes traerme lo que te pedí». Mi hermana se me acercó, me escupió en la cara y dijo, «Bueno, la próxima vez no se te olvidará si te pedimos algo». Mientras tanto, mi padre, con una sonrisa burlona, dijo, «¿Y la próxima vez qué? Ya no vendrá, por favor, vete». Todos se rieron. Me puse de pie y les dije, «Ya dejen de llamarme cuando necesiten dinero». Y ahí fue cuando mi madre se puso histérica. Gritó, «Agárrenla, tiene una bocaza». Y empezó a golpearme con una barra de acero, dejándome inconsciente. Pero no sabía que ya había marcado el número de mi marido, y ahí fue cuando le ayudaré a soltarse. Nunca pensé que la cena de Navidad en casa de mis padres terminaría conmigo inconsciente en el suelo de la sala, pero aquí estamos. Empecemos por el principio, porque esta historia necesita contexto para entender lo satisfactoria que fue la venganza que vino después. Me llamo Sarah y tengo 32 años. Llevo 8 años casada con mi esposo Jake y tenemos 2 hijos preciosos, Emma y Dylan. Durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido el cajero automático de la familia para mis padres, Robert y Linda Mitchell, y mi hermana pequeña, Ashley. Todos los meses, sin falta, alguno de ellos llamaba con alguna historia triste sobre la necesidad de dinero para el alquiler, la reparación del coche, las facturas médicas o simplemente alguna emergencia general que, de alguna manera, siempre coincidía con nuevos bolsos de diseñador o cenas caras fuera de casa. Jake llevaba años diciéndome que los dejara. «Sarah, te están utilizando», me decía, abrazándome mientras lloraba tras otra llamada de mi madre que me hacía sentir culpable. «Trabajas 60 horas a la semana como enfermera, y te tratan como si fuera su cuenta bancaria personal». Pero no pude evitarlo. Eran familia, y a pesar de todo, seguía esperando que esta vez fuera diferente, que por fin apreciaran lo que hice por ellos. El patrón siempre era el mismo. Quizás era dulce como un pastel cuando necesitaban algo, llena de «te queremos y eres tan buena hija y hermana». Pero en cuanto aparecía en las reuniones familiares, era como si me convirtiera en su saco de boxeo favorito. Nada de lo que hacía era suficiente. Mi comida era sosa, mi ropa desaliñada, mis hijos hacían demasiado ruido y mi marido era solo mecánico, aunque Jake tenía su propio y exitoso taller mecánico. Se suponía que esta Navidad iba a ser diferente. Llevaba 6 meses en terapia, trabajando en establecer límites, y la verdad es que tenía muchas ganas de ver a mi familia. Jaque se había ofrecido a acompañarme, pero yo insistí en ir sola a casa de mis padres en un suburbio de Cleveland. «Puedo con ellos», les dije con seguridad. Últimas palabras famosas. El problema empezó en cuanto entré. Había traído galletas caseras, un guiso de judías verdes y vino, pero se me olvidó por completo el postre que mi madre me había pedido específicamente que trajera de la elegante pastelería del centro. La verdad es que, con el doble turno en el hospital y preparando a los niños para sus propias celebraciones navideñas, se me había olvidado. «¿Dónde está el tiramisú?», me preguntó mi madre Linda en cuanto dejé el bolso. Estaba en la cocina con un vestido nuevo de diseñador que probablemente me costó más de lo que había hecho en una semana, con los brazos cruzados y la cara ya desencajada en esa típica expresión de decepción. «Ay, no, mamá, lo siento mucho. Lo olvidé por completo con todo lo que está pasando en el trabajo, ¿y tú también?». Su voz se elevó a ese tono estridente que recordaba de mi infancia. «Sara, te pedí una cosa». «¿Una cosa sencilla, y ni siquiera pudiste hacerla?». Mi padre, Robert, levantó la vista de su sillón reclinable donde estaba viendo el fútbol. «¿Qué te pasa, Linda?». «Tu hija», espetó, olvidó lo único que le pedí que trajera. «Vienen 12 personas a cenar y ahora no tenemos postre». «Puedo ir corriendo a la tienda a comprar algo», le ofrecí, ya agarrando mis llaves. «Todavía hay tiempo antes de que lleguen todos». «No te molestes», intervino Ashley desde el sofá, donde estaba revisando su teléfono. Mi hermana de 28 años trabajaba medio tiempo en la boutique y se mudó al sótano de mis padres, pero siempre se portaba como si fuera la más exitosa de la familia. Cualquier cosa del supermercado sabe a cartón después de que mamá se pasara todo el día cocinando. Fue entonces cuando mi madre se puso furiosa. Se puso roja y empezó a gritar a todo pulmón, «Eres una inútil. Ni siquiera puedo traer nada de lo que pedí». Precisamente por eso debería haber dejado de tener hijos después de Ashley. Al menos me escucha cuando le digo algo importante. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Había oído variaciones de esto toda mi vida, pero algo en la forma en que dijo, «mujer inútil», con tanto veneno me revolvió el estómago. Me quedé allí, en la cocina, rodeada del olor a pavó y la música navideña, sintiéndome como esa niña asustada que nunca hacía nada bien. Fue entonces cuando Ashley decidió unirse. Se levantó del sofá y se acercó a mí con una sonrisa de suficiencia. «¿Sabes qué, Sarah? Quizás esto te ayude a recordar la próxima vez». Antes de que pudiera reaccionar, me escupió en la cara. Me quedé allí parado, en shock, sintiendo su saliva goteando por mi mejilla mientras mis padres guardaban silencio. «No, basta, no te disculpes con tu hermana». «Nada». Mi padre se rió entre dientes desde su silla. «¿Y la próxima vez?». «Ya no vendrá». «Sara, por favor, vete. Ya arruinaste la Navidad por un año».
Fue entonces cuando todos empezaron a reír. Mi madre, mi hermana, incluso mi tío Dave, que acababa de llegar y ni siquiera sabía qué estaba pasando. Todos se reían de mí, el fracaso familiar, la decepción que ni siquiera se acordaba de traer el postre. Algo dentro de mí finalmente se quebró. Me limpié la saliva de Ashley de la cara con el dorso de la mano y me enderecé. Bien. Pero entonces dejen de llamarme cuando necesiten dinero. La risa se apagó al instante. La cara de mi madre se puso roja y morada. ¿Qué me acabas de decir? Ya me oíste. Deja de llamarme para pedirme el dinero de la renta, los pagos del auto, las facturas de la tarjeta de crédito de Ashley, las deudas de juego de papá. Si soy tan inútil, ya no necesitarás mi ayuda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo les daba vueltas la cabeza al comprender lo que decía. En los últimos 8 años, les había dado más de $60,000, las cuotas del coche de mi madre, las facturas de la tarjeta de crédito de Ashley que nunca se molestó en pagar, las deudas de juego de mi padre, la ayuda con la hipoteca cuando mi padre perdió el trabajo hace 2 años. Todo por mi sueldo. La voz de mi madre se convirtió en un susurro peligroso. Perra desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho exactamente por mí?, pregunté, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba. Porque lo único que recuerdo es que me decían que no era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente guapa. Y al parecer, ni siquiera soy lo suficientemente confiable como para llevar un postre. Fue entonces cuando mi madre se volvió loca. Empezó a gritar otra vez, envuélvela. Tiene una bocaza. Mi padre se levantó de un salto de la silla y Ashley se movió para bloquear la puerta. Me di cuenta, con creciente horror, de que realmente pretendían sujetarme físicamente. Mi madre desapareció en el garaje y regresó con una varilla de acero que mi padre usaba para reformas. Mamá, ¿qué haces? Regresé a la encimera de la cocina con el corazón latiéndome con fuerza. Te estoy enseñando algo de respeto. Gruñó, levantando la varilla por encima de la cabeza. Tuve el tiempo justo para sacar el teléfono del bolsillo y marcar el número de Jake antes de que me golpeara los hombros con esa vara. El dolor era insoportable, como una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Tropecé y caí, y fue entonces cuando realmente empezó a trabajar conmigo. La paliza duró unos 4 minutos, aunque parecía nuestra. La vara me impactó la espalda, los brazos y las piernas. Intenté hacerme un ovillo para protegerme, pero los golpes no paraban. Podía oír a Ashley riéndose y animándola, mientras mi padre gritaba, eso es lo que tiene. Todo se volvió negro tras un golpe particularmente brutal en la nuca. Pero esto es lo que no supe hasta más tarde. Mi teléfono se había conectado con Jake Wright cuando empezó la paliza. Lo oyó todo. Los gritos de mi madre, la risa de Ashley, el sonido de la varilla impactando contra mi cuerpo, mis gritos de auxilio y luego el silencio aterrador cuando perdí el conocimiento. La llamada duró 7 minutos en total, 3 minutos de la agresión y 4 minutos más de mi familia discutiendo qué hacer con mi cuerpo inconsciente. Jake me contó después que nunca se había movido tan rápido en su vida. Llamó al 911 mientras corría hacia su camioneta, les dio la dirección de mis padres y les dijo que había un caso de violencia doméstica en curso. Luego llamó a su hermano Marcus, sargento de policía, y a su mejor amigo Johnny, que tiene complexión de linebacker y nunca le ha caído bien mi familia. Lo que sucedió después fue un caos hermoso. Jackie llegó primero, unos 15 minutos después de que comenzara la paliza. Dijo que podía oír el alboroto desde la calle. No se molestó en llamar, simplemente derribó la puerta de una patada como en una película de acción. Me encontró inconsciente en el suelo de la sala, con sangre acumulándose alrededor de mi cabeza por el impacto de la varilla en el cráneo. Mi madre estaba de pie junto a mí, todavía con el arma en la mano, respirando con dificultad y sudando como si acabara de hacer ejercicio. Ashley estaba tomando fotos con su teléfono, probablemente planeando publicar algo sobre cómo finalmente había aprendido la lección en redes sociales. Jake dijo que la rabia que lo invadió no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Esta mujer acababa de dejar inconsciente a su esposa con una barra de metal mientras su cuñada lo documentaba como si fuera una especie de entretenimiento. Aléjate de ella, gruñó, y algo en su voz debió ser aterrador porque mi madre dio un paso atrás. Esta es nuestra casa, dijo mi padre, intentando sonar duro. No puedes tirar la puerta abajo. Mírame, respondió Jake, arrodillándose a mi lado para tomarme el pulso. Y es a mi esposa a quien intentaste matar, así que yo me callaría si fuera tú. Fue entonces cuando llegó la caballería. Marcus llegó primero, uniformado, seguido de otros 2 oficiales. Los paramédicos lo seguían de cerca. En cuestión de minutos, la sala de mis padres estaba vacía, pero antes de hablar de eso, déjenme contarles la versión de Jake, porque lo que vivió durante esos 12 minutos lo cambió para siempre. Jake había estado en casa, ayudando a Emma con sus deberes mientras Dylan jugaba con sus nuevos juguetes navideños. La casa estaba tranquila, cálida, impregnada del aroma de los rollos de canela que había hecho esa mañana antes de irme a casa de mis padres. Esperaba con ansias mi regreso para que pudiéramos disfrutar de nuestra tranquila noche de Navidad en familia. Cuando sonó su teléfono y vio mi nombre, respondió alegremente. Hola, cariño,
¿Qué tal por allá? ¿Ya estás lista para volver a casa? En lugar de mi voz, oyó a mi madre gritar de fondo, eres una inútil. Luego se oyó un alboroto, muebles moviéndose, y mi voz, llena de pánico y miedo, mamá, ¿qué haces? A Jake se le heló la sangre. En 8 años de matrimonio, nunca me había oído hablar de miedo. ¿Frustrada con mi familia? Sí. ¿Entendida por sus palabras? Constantemente. Pero nunca aterrorizado. Sarah. Llamó al teléfono. Sarah, ¿qué pasa? Fue entonces cuando oyó la voz de Ashley, cruel y burlona. Quizás esto te ayude a recordar la próxima vez. Entonces llegó el sonido que jamás olvidaría, el húmedo y repugnante escupitajo de alguien. ¿Y la próxima vez? Ya no vendrá, por favor, la voz de mi padre. Vete, por favor. Jake ya se dirigía a la puerta, agarrando sus llaves, con la mente acelerada. Sabía que mi familia era difícil, pero esto sonaba a algo completamente distinto. La crueldad en sus voces, la forma en que hablaban de mí como si ni siquiera fuera humana, era peor de lo que hubiera imaginado. Entonces dejaron de llamarme cuando necesitaban dinero, me oyó decir, y a pesar de todo, sintió una oleada de orgullo. Por fin, su esposa les plantaba cara. Pero ese orgullo se convirtió en terror gélido cuando oyó la respuesta de mi madre, agarradla. Tiene una bocaza increíble. Jake corría hacia su camioneta, con el teléfono pegado a la oreja. Emma lo llamaba y le preguntaba a dónde iba. El teléfono de papá, emergencia, le gritó, sabiendo que entendería el código que habíamos establecido para cuando los adultos necesitaban lidiar con algo serio. Los sonidos que llegaban por el teléfono eran espantosos. Podía oírme gritar, el sonido metálico de algo pesado al chocar con algo sólido, y a mi padre y a Ashley gritando palabras de aliento. Parecía una manada de animales atacando a su presa. Sara. Gritó por teléfono mientras arrancaba la camioneta. Sara. Pero no obtuve respuesta, solo los continuos sonidos violentos en la voz de mi madre, sin aliento por el esfuerzo. ¿Te crees mejor que nosotros? Jake nunca había conducido tan imprudentemente en su vida. Se saltó 3 semáforos en rojo y tomó curvas a velocidades que deberían haber volcado su camioneta, todo mientras escuchaba cómo golpeaban hasta dejarla inconsciente a la mujer que amaba. Lo peor fue cuando dejó de oírlo, cuando mis gritos se convirtieron en gemidos, y luego en nada. Luego vinieron 4 minutos de la conversación más escalofriante que Jake había escuchado jamás. Mi familia, hablando de mi cuerpo inconsciente como si fuera basura de la que tuvieran que deshacerse. ¿Está muerta?, preguntó Ashley, y Jake pudo oírla empujándome con el pie. Está respirando, respondió mi padre con indiferencia. ¿Qué hacemos ahora? Nos atenemos a la historia, dijo mi madre, respirando con dificultad. Se cayó y se golpeó la cabeza. Intentamos ayudarla. ¿Qué pasa con la sangre?, preguntó Ashley. Límpienla. Y deshazte de esa vara. Jake entraba en la entrada cuando oyó a mi padre decir, quizás esto por fin le enseñe a respetarnos. La comunicación se cortó, pero Jake ya había oído suficiente. Había estado a 15 minutos de distancia cuando empezó la llamada, no a 20, y había llegado en 12 minutos de conducción peligrosa. La casa parecía normal desde fuera, las luces navideñas centelleaban, las coronas en la puerta, la viva imagen de la alegría navideña suburbana. Pero Jake sabía que dentro, la mujer que amaba yacía inconsciente, posiblemente agonizando, a manos de su propia familia. No lo dudó. La puerta principal estaba cerrada, así que la derribó de una patada. El marco se astilló y él irrumpió en la sala como un ángel vengador. La escena que lo recibió fue peor de lo que hubiera imaginado. Estaba desplomado en el suelo, en un charco de sangre, completamente inmóvil. Mi madre estaba de pie junto a mí, sin sostener la vara. Lo había escondido en el garaje, pues Jake la había oído planear. Ashley estaba arrodillada junto a mi cuerpo inconsciente, pero ya no tenía el teléfono en la mano. Era evidente que habían intentado simular un accidente. Aléjate de ella, gruñó Jake, y algo en su voz, una energía primitiva y peligrosa, hizo que incluso mi padre diera un paso atrás. Jake me contó después que nunca había sentido tanta rabia, pero al verme allí inconsciente, sabiendo lo que les había oído planear por teléfono, también sintió una fría satisfacción. No tenían ni idea de que habían grabado toda su conversación. Ashley intentó hacerse la inocente. Oh, gracias a Dios que estás aquí, Jake. Sarah Fallon se golpeó la cabeza. Solo intentábamos ayudarla. Lo oí todo, dijo Jake en voz baja, levantando el teléfono. La paliza. Planean limpiar la sangre. Que tu madre esconda el arma. Todo. Todos palidecieron al mismo tiempo. Marcus llegó justo cuando Jake me tomaba el pulso, y la transformación en el comportamiento de mi familia fue instantánea y patética. De repente, los mismos que se habían estado riendo de mi inconsciente en su piso intentaban hacerse las víctimas. Todo esto es un malentendido, dijo mi madre, dejando caer la varilla e intentando alisarse el pelo. Sarah Fallon se golpeó la cabeza. Estábamos intentando ayudarla.
Marcus miró la barra de acero, luego me vio inconsciente en el suelo con evidentes signos de haber sido golpeado, y luego el teléfono de Jake, que seguía grabando. Señora, tenemos todo el incidente grabado. Está arrestada por agresión con arma mortal. La mirada en el rostro de mi madre fue invaluable. La sonrisa arrogante desapareció por completo, reemplazada por un miedo genuino. No pueden arrestarme en mi propia casa. De hecho, puedo y lo estoy haciendo. Marcus estaba muy serio mientras le esposaba. Ashley Mitchell, tú también estás arrestada como cómplice. No hice nada. Ashley gritó, pero el teléfono que tenía en la mano con las fotos que había estado tomando contaba otra historia. Mi padre intentó hacerse la víctima. Esto es brutalidad policial. Somos nosotros quienes deberíamos presentar cargos. Ese hombre derribó nuestra puerta. La segunda agente, una mujer llamada Detective Rodríguez, lo miró con disgusto. Señor, su esposa acaba de golpear a su hija hasta dejarla inconsciente con una barra de metal mientras su otra hija lo filmaba. Lo último que haría sería preocuparme por una puerta rota. Los paramédicos me subieron a una camilla y Jake me acompañó al hospital. Perdí la conciencia varias veces durante el trayecto, pero podía oírlo por teléfono y no bromeaba. Pero lo que no sabía en ese momento era el caos que se desató en casa de mis padres después de que me llevaran. Marcus pidió refuerzos al ver la magnitud de lo sucedido. En menos de una hora, había 6 patrullas en la entrada. Los vecinos salieron a hablar y alguien llamó a la cadena de noticias local. Al anochecer, un reportero estaba en el jardín delantero de la casa de mis padres hablando de un incidente de violencia doméstica que conmocionó a este tranquilo barrio suburbano. El arresto de mi madre fue particularmente satisfactorio, según Marcus, quien me lo contó más tarde. Ella insistía en que ella era la víctima, que yo la había atacado amenazándola con cortarles el dinero. Exigió hablar con el jefe de policía, como si su condición de mujer blanca de clase media la librara de un lío por casi matar a golpes a su hija. Señora, soy el jefe de policía, le había dicho Marcus mientras le esposaba. Y está arrestada por intento de asesinato. El arresto de Ashley fue aún mejor. Había sido tan arrogante, tan segura de que no le pasaría nada porque no había tenido el arma en la mano. Pero la llamada grabada de Jake la grabó alentando la violencia y luego discutiendo cómo encubrirla. Estas grabaciones telefónicas muestran que usted incitó activamente la agresión y luego participó en una conspiración para ocultar pruebas, dijo el detective Rodríguez. Eso lo convierte en cómplice de agresión con agravantes. Ashley incluso se rió. No puede arrestarme por hablar. De hecho, sí puedo. Está arrestado por complicidad en agresión con agravantes, conspiración y omisión de socorro. La expresión de Ashley cuando las esposas hicieron clic fue aparentemente inestimable. Pasó de una superioridad petulante a un pánico genuino en segundos. Mi padre intentó hacerse el inocente, alegando que el shock le impidió intervenir. Eso podría haber funcionado si los vecinos no lo hubieran oído reír durante la agresión, y si la llamada grabada de Jake no lo hubiera grabado animando activamente a mi madre. Pero la guinda del pastel fue lo que pasó cuando intentaron pagar la fianza. Jennifer Walls, la abogada que Jake había encontrado, ya estaba trabajando entre bastidores antes de que yo despertara en el hospital. Presentó una moción de emergencia para denegar la fianza, argumentando que los 3 acusados representaban una amenaza constante para mi seguridad. Su señoría, argumentó en la audiencia de fianza al día siguiente. Estos acusados atrajeron a la víctima a su casa con el pretexto de una reunión familiar. Luego la sujetaron físicamente y la golpearon hasta dejarla inconsciente con un arma mortal cuando intentó imponer límites básicos sobre la manutención financiera. Tenemos toda la agresión grabada en el teléfono del esposo de la víctima, incluyendo la conversación posterior sobre ocultar pruebas. No fue un crimen pasional, sino un ataque calculado para intimidar a la víctima y que siguiera financiando su estilo de vida. El juez revisó las pruebas. La llamada grabada que grabó tanto la agresión como la conversación sobre el encubrimiento, el informe médico que mostraba la gravedad de mis lesiones, y denegó la libertad bajo fianza a los 3. Mi madre se desmayó en el juzgado al darse cuenta de que no iba a casa. Mientras tanto, estuve una semana hospitalizada, recuperándome de una conmoción cerebral grave, 2 costillas rotas y múltiples hematomas y laceraciones. Los médicos estaban preocupados por la inflamación cerebral, y pasé los primeros días recuperando la conciencia a ratos mientras mi cerebro intentaba procesar lo sucedido. Jake apenas se separó de mí. Su madre, Carol, había venido a quedarse con Emma y Dylan, y su hermano Marcus se encargaba de todo el papeleo policial. Tony había contactado a Jennifer Walls y la había contratado antes de que yo despertara. Tony, necesito que me hagas un favor, decía durante uno de mis momentos de mayor lucidez. ¿Recuerdas a ese amigo abogado tuyo? Sara va a necesitar al mejor que podamos encontrar. Marcus, ¿puedes asegurarte de que no los pongan bajo fianza? No los quiero cerca de Sarah mientras se recupera. Mamá, ¿puedes venir a quedarte con nosotros unas semanas? Sara va a necesitar ayuda con los niños. Él se encargaba de todo, protegiéndome de una forma que mi familia nunca había hecho. Pero Jake también estaba lidiando con su propio trauma por lo que presenció. Nunca había visto tanta violencia y se culpaba por no haber ido conmigo a casa de mis padres. La culpa lo carcomía.
Debería haberlo sabido, le repetía a Marcus mientras dormía. Debería haberme dado cuenta de lo malos que eran. Lo que le dijeron, cómo se rieron mientras estaba inconsciente, ¿qué clase de gente le hace eso a su propia hija? Marcus, que había visto mucha violencia doméstica a lo largo de su carrera, intentó tranquilizarlo. Jake, no puedes culparte. Ni siquiera yo creía que fueran capaces de este nivel de violencia. Abuso emocional, manipulación financiera, claro. ¿Pero intento de asesinato? Nadie lo vio venir. La oí por teléfono, Marcus, mientras la golpeaban hasta dejarla inconsciente. 12 minutos escuchando a mi esposa gritar pidiendo ayuda mientras yo estaba a 20 minutos de distancia. Nunca olvidaré esos sonidos. Fue Marcus quien sugirió que Jake también empezara a ver a un terapeuta. Tú también pasaste por un trauma, hermano. No intentes superarlo solo. La trabajadora social del hospital, una amable señora llamada señora Patterson, también se unió a nuestro equipo de apoyo. Había trabajado con víctimas de violencia doméstica durante 20 años y me ayudó a comprender que lo sucedido no era solo una disfunción familiar, sino una agresión criminal. Sara, me dijo con dulzura durante una de nuestras sesiones, necesito que entiendas que las familias normales no se golpean hasta quedar inconscientes por postres olvidados. No se trataba del tiramisú. Se trataba de control, y cuando amenazaba su fuente de ingresos, recurrían a la violencia para intentar controlarte. Tenía razón, por supuesto. El postre solo había sido la excusa. El verdadero crimen fue que finalmente les planté cara, finalmente los amenacé con cortarles el dinero que financiaba su estilo de vida. La señora Patterson también me ayudó a procesar la culpa que sentía. Sé que parece una locura, le dije, pero una parte de mí se siente mal porque estén en la cárcel. Son mi familia. No es ninguna locura, me aseguró. Es muy normal que las víctimas de abuso se sientan culpables por exigir responsabilidades a sus abusadores. Te han condicionado a priorizar sus necesidades sobre tu propia seguridad. Pero Sarah, casi te matan. Si Jake no hubiera llegado cuando lo hizo, si esa llamada no hubiera estado grabada, quizá no estarías aquí ahora mismo. La magnitud de esa realidad aún me estaba afectando. Estuve a punto de morir en el suelo de la sala de mis padres, abatido a golpes por quienes se suponía que más me querían. Pero había un dato más que haría todo aún más surrealista. El doctor Martínez, el neurólogo que me trató la conmoción cerebral, vino al cuarto día de hospitalización, cuando por fin pude mantener conversaciones coherentes. Sarah, necesito hablar de algo contigo. Le hicimos un estudio neurológico completo debido a la gravedad de sus lesiones en la cabeza y encontramos algunos patrones preocupantes. Mi corazón se paró. ¿Qué tipo de patrones? Hay evidencia que sugiere un traumatismo cráneoencefálico previo. La imagen muestra cicatrices antiguas compatibles con impactos anteriores. ¿Te habían golpeado en la cabeza antes de este incidente? Lo miré fijamente, mientras mi mente recomponía el asunto poco a poco. Mi madre. Cuando era más joven, ella solía disciplinarme. Pero yo pensaba que era normal. La expresión del doctor Martínez era sombría. Sara, lo que veo sugiere un patrón de lesiones en la cabeza a lo largo del tiempo. Esta evidencia médica podría ser importante para su caso legal. Esto lo cambia todo, dijo Jake en voz baja. No se trata solo de lo que pasó en Navidad. Se trata de décadas de abuso. Jennifer Walsh se interesó mucho en esta nueva información cuando me visitó al día siguiente. Sara, esto establece un patrón de violencia creciente. Demuestra que lo ocurrido en Navidad no fue un incidente aislado, sino la culminación de toda una vida de abuso. Ella ya estaba construyendo nuestro caso, tanto penal como civil, y estas pruebas médicas iban a ser cruciales. Desperté en el hospital 3 días después con una conmoción cerebral, 2 costillas rotas y más moretones de los que podía contar. Jake dormía en la silla junto a mi cama, tomándome la mano. En cuanto me desperté, se despertó por completo. Hola, preciosa, dijo suavemente, apartándome el pelo de la cara. ¿Cómo te sientes, grazné? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los niños? Están con mi mamá. Creen que tuviste un accidente en el trabajo, y eso es todo lo que necesitan saber por ahora. Su rostro se endureció. Tu familia está en la cárcel y van a pasar un tiempo allí. Fue entonces cuando me contó todo lo que había pasado después de que perdí el conocimiento. Mi madre había sido acusada de agresión con agravantes con arma mortal, un delito grave de segundo grado que conllevaba hasta 20 años de prisión. Ashley fue acusada de complicidad y manipulación de pruebas por intentar borrar las fotos de su teléfono. Mi padre fue acusado de conspiración y omisión de intervención en el delito grave de agresión. Pero Jake no había terminado. También llamé a tu banco y les pedí que congelaran todas las cuentas que compartes con tus padres, dijo. Y contacté con la abogada que Tony me recomendó, Jennifer Walsh, especializada en derecho de familia y casos de violencia doméstica. La investigación financiera que siguió fue reveladora de maneras que no esperaba. Jennifer trabajó con un contador forense llamado David Chen para rastrear cada centavo que le he dado a mi familia a lo largo de los años. Lo que descubrieron fue un abuso financiero sistemático que fue mucho más allá de lo que yo creía.
David me presentó sus hallazgos después de que me dieran de alta del hospital, cuando ya tenía la mente lo suficientemente clara como para comprender el alcance total. Sara, en los últimos 8 años, le has dado a tu familia 87,000 pesos en pagos directos. Pero eso no es lo peor. Me mostró hojas de cálculo que me revolvieron el estómago. Han estado usando tu apoyo financiero para conseguir créditos que no podían obtener por sí solos. Tu madre pidió un préstamo de 30,000 pesos usando tus pagos como comprobante de ingresos. Tu padre abrió 3 tarjetas de crédito incluyéndote como aval sin tu conocimiento. Ashley ha estado usando tu dirección como residencia principal en documentos financieros para obtener mejores tasas. ¿Han estado cometiendo robo de identidad?, pregunté, sorprendido. De hecho, hay múltiples formas de fraude. Y aquí está el problema. Te han declarado como dependiente en sus impuestos durante los últimos 5 años, recibiendo reembolsos por mantenerte mientras tú, en realidad, los mantenías a ellos. Jennifer tomaba notas con furia. Esto es perfecto. Ya no hablamos solo de asaltos. Hablamos de un patrón de fraude financiero y robo de identidad que dura una década, y un asalto navideño como intento de mantener su flujo de ingresos ilegal. Pero la investigación financiera reveló algo aún más inquietante. Mis padres llevaban mucho tiempo planeando asegurarse de que nunca pudiera cortarles el suministro. David había encontrado correos electrónicos entre mi madre y un abogado de 2 años antes, en los que discutían maneras de obligar legalmente a los hijos adultos a mantener a sus padres. Habían investigado las leyes de responsabilidad filial y buscado la manera de que me declararan legalmente obligada a mantenerlos. No solo se estaban aprovechando de su generosidad, explicó Jennifer. Estaban investigando activamente la manera de hacerlo legalmente obligatorio. El asalto a la Navidad fue simplemente planeado cuando su investigación legal no dio resultado. Las pruebas se acumulaban. Mi madre les decía a los miembros de su iglesia que yo era financieramente irresponsable y que ella y mi padre tenían que administrar mi dinero para evitar que lo malgastara. Creó toda una narrativa en la que era la madre responsable que ayudaba a su hija con problemas, cuando la realidad era completamente opuesta. Ashley había sido aún peor. Había estado usando mi apoyo financiero como palanca en sus propias relaciones, presumiendo con sus novios que su hermana rica siempre la sacaba de apuros. Se había estado atribuyendo el mérito de mis donaciones caritativas, afirmando que era la más generosa de la familia. Mi padre había sido el más inquietante de todos. Llevaba un diario detallado de cada dólar que les había dado, junto con notas sobre cómo motivarme a donar más. Entradas como Sarah parecían molestas cuando criticamos su crianza. Quizás la amenazamos con no ver a sus nietos. Y siempre se deja llevar cuando Ashley llora. Hay que enseñarle a ser más sensible. Fue una manipulación a nivel clínico. Jennifer usó todas estas pruebas para presentarle al fiscal una imagen que iba mucho más allá de un simple caso de agresión. Ángela, esto es una organización criminal. Llevan años defraudando sistemáticamente a mi cliente, utilizando la manipulación emocional y ahora la violencia física para mantener sus ingresos. Ángela Torres, la fiscal, estaba fascinada con el caso. Era una mujer dura de unos 40 años, especializada en violencia doméstica, y nunca había visto cómo el abuso financiero escalaba a un intento de asesinato de esta manera. El nivel de premeditación es asombroso, nos dijo durante una reunión. No se trataba de una pelea familiar que se descontrolara. Este fue un ataque coordinado diseñado para aterrorizar a Sarah y obligarla a obedecer. Decidió presentar la acusación más severa posible. Mi madre se enfrentaría a intento de asesinato, agresión con agravantes, fraude financiero y robo de identidad. Ashley se enfrentaría a cargos de complicidad en intento de asesinato, manipulación de pruebas y conspiración para cometer fraude. Mi padre se enfrentaría a cargos de conspiración por todo lo anterior. Consideramos posibles sentencias de 25 años para tu madre, 15 para Ashley y 12 para tu padre, explicó Ángela. Quiero que entiendan la gravedad de lo que han hecho. Mientras tanto, la atención mediática se estaba convirtiendo en un problema para mi familia. La historia tenía todo lo que los periodistas adoraban, un secreto familiar suburbano, violencia impactante y fraude financiero. Los medios locales lo recogieron primero, pero luego se extendió a los medios regionales. Enfermera local golpeada hasta quedar inconsciente por su familia tras negarse a recibir apoyo financiero fue el titular que llegó al Cleveland Plain Dealer. La noticia incluía detalles sobre la llamada grabada, las fotos como prueba y el fraude financiero en general. Los amigos de mi madre que buscaban a su hija empezaron a llamar a la casa, que ahora estaba vacía desde que las 3 estaban en la cárcel, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Su grupo de estudio bíblico de mujeres estaba particularmente impactado. Linda Mitchell siempre se había presentado como una madre cristiana perfecta que había criado hijas exitosas. Los vecinos estaban de fiesta. La señora Henderson, que vivía al lado, dijo a la prensa que siempre se había preguntado cómo mis padres podían mantener su estilo de vida y los ingresos esporádicos de mi padre. Ahora todo tiene sentido, dijo. Esa pobre chica mantenía a toda la familia, y casi la matan por ello. Los amigos de Ashley se distanciaban rápidamente. Su cuenta de Instagram, que había estado llena de fotos de cenas caras y compras, de repente cambió de contexto.
La gente empezó a comentar publicaciones antiguas, preguntando quién había pagado realmente por todos esos lujos. Los compañeros de copas de mi padre en el bar local no se sorprendieron tanto. Al parecer, Robert llevaba años presumiendo de cómo su exitosa hija lo mantenía cómodo. Siempre decía que era buena para ganar dinero cuando lo necesitaba, le contó uno de ellos a un periodista. Pero nunca pensé que la golpearían por eso. Lo más surrealista fue el apoyo que recibí de completos desconocidos. Lluvia de tarjetas y flores llegó al hospital de personas que habían oído la historia y estaban indignadas por mí. Enfermeras de otros hospitales enviaron mensajes de solidaridad. La Coalición contra la Violencia Doméstica de Cleveland me pidió que usara mi caso como ejemplo en sus materiales de capacitación. Por eso hacemos este trabajo, me dijo la señora Patterson. Tu historia está ayudando a otras personas a reconocer el abuso financiero en sus propias vidas. Pero lo mejor de todo este periodo fue ver a Jake convertirse en el esposo protector que siempre necesité. Me gritó en todas las llamadas, lidió con los periodistas y se aseguró de que tuviera espacio para sanar sin sentirme abrumada por el circo que rodeó el caso. Él también empezó a ir a terapia para procesar lo que había vivido. Sigo oyendo esos sonidos, me dijo una noche. El sonido de esa vara golpeándote, tu voz al gritar. A veces me despierto pensando que todavía lo estoy escuchando y que no puedo hacer nada para detenerlo. La doctora Sarah Williams, la terapeuta con la que estaba tratando, lo ayudó a comprender que su trauma era real y válido. Te obligaron a escuchar cómo torturaban a la mujer que amas, explicó. Eso tendrá efectos psicológicos duraderos. Pero Jake también estaba procesando la ira y adoptando hábitos saludables por primera vez. Solía pensar que tu familia era simplemente molesta, me dijo. Ahora entiendo que son personas realmente peligrosas. La planificación, la manipulación, la violencia, no son problemas familiares normales. Los chicos lo estaban llevando todo mejor de lo esperado, gracias a la cuidadosa gestión de Carol de sus conocimientos. Emma, que tenía 10 años, comprendió que la abuela Linda le había hecho algo muy malo a su mamá y que por eso estaba en la cárcel. Dylan,